Bitch sit on my face, I attack that. Bitch sit on my face, I attack that. Oh, check it out. I like this. Yeah. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, en el momento en el que nos estén viendo desde sus hogares, desde sus equipos de cómputo, desde sus celulares, de cualquier lado. Bueno, como ya me conocen, mi nombre es Julio Tapia, ya tenía algún rato que no subíamos algún video y pues teníamos por ahí pendientes algunas cosas que platicar, y en este caso venimos hoy hablando de los famosísimos Pistones de Detroit. Que por ahí tengo un amigo que si me ve en este video, le mando un saludo, Gabriel Ramírez Valdivia, el buen homie. Él es fanático de los Pistones de Detroit y bueno, su fanatismo, su seguimiento al equipo, su fandom de ese equipo se remonta a donde vamos a iniciar, ¿no? A la era de los 80s, de los famosísimos Bad Boys de los Pistones de Detroit. Esos años... los Pistones de Detroit empiezan con una dinastía que llega a cambiar la forma de jugar el básquetbol en aquellos años. Por ahí de los años 80, en el 81, se empieza a formar el equipo con Isaiah Thomas, que viene de la Universidad de Indiana. También por ahí llega en el 92 el famosísimo Bill Laimbeer, aquel jugador que fue conocido por muchos como un jugador muy sucio, muy mala leche, como lo conocemos hoy en día, antideportivo, muy agresivo. Empezaron a formar ese equipo entre ellos. Bill Laimbeer venía de los Cavaliers de Cleveland, lo adquieren. Llega también Vinnie Johnson, que venía de Seattle, de los Supersónicos de Seattle. Llegan a semifinales de conferencia en el 85, pero el equipo no fue lo suficientemente fuerte para lograr la final de conferencia. Al final terminarían sucumbiendo ante los Celtics de Boston, de Larry Bird y Kevin McHale, que ya por ahí hemos hablado de ellos de los años 80. Por ahí encontrarán en mi canal un video hablando de los Celtics, de esos grandiosos Celtics de los 80, y que bueno, por eso es que yo soy fanático de los Celtics. Pero hoy estamos hablando de los Pistones de Detroit. Los Pistones de Detroit jugaban en el Palacio de Auburn Hill. En los años 80 empiezan ya a formar esa dinastía, como les decía. En el 85 llegan a la final de conferencia, pero no alcanzan a lograr la final, ni sobre todo las finales de la NBA. Ni siquiera llegaron a la final de conferencia. De hecho, en el 85 los Celtics son campeones. En el draft, en el 86, adquieren a Joe Dumars y a Rick Mahomes, que por ahí recordarán que fueron parte fundamental de lo que fue el famosísimo equipo de los Bad Boys de Detroit, ¿no? Mejor pasó de un traspaso de los Bullets, en aquel entonces se llamaban los Bullets, ahora se llaman los Wizards de Washington. Entonces también por ahí tenían un gran entrenador que fue el que llevó esa mentalidad de la defensiva. También gana campeonatos, que en este caso fue Chuck Daly, que muchos de ustedes recordarán a Chuck Daly. Aparte de ser un gran entrenador con los Pistones de Detroit, fue el coach principal de aquel famoso Dream Team de Barcelona 92, donde venía Michael Jordan, Scottie Pippen, Karl Malone, Stockton, Clyde Drexler, Charles Barkley, Magic Johnson, Larry Bird, David Robinson, venía también Patrick Ewing, no sé, tantísimas estrellas que venían en ese Dream Team, ¿no? Chuck Daly fue el coach principal de ese equipo. Entonces muchos lo recordarán por ser el coach del Dream Team. Muchos lo recordaremos por ser el coach que llevó al bicampeonato a los Pistones de Detroit, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, ya desde ahí 85-86, desde el 81 que llega Isaiah Thomas, empiezan a formar ya el equipo de los Pistones de Detroit, ¿no? Se integra en el 86 Joe Dumars, Rick Mahorn, por ahí en el 87 ya entrando ya un poco más al estilo de los Bad Boys, que eran defensivos, que eran agresivos, que era golpear a lo mejor mucho a los jugadores,
Hay muchos videos en internet, que no se los ponemos por derechos de autor, pero hay muchos videos en internet de lo que eran los Bad Boys de Detroit. Por ahí en los comentarios les dejaré algunas ligas para que los puedan ver. En el 87 se adhiere al equipo una clave, en este caso en el equipo, que fue John Salley, que fue seleccionado número 11 del draft. Y aparte en el 27 seleccionan a un gran jugador, para mí uno de los mejores defensivos, por muchos a lo mejor no considerado como tal un gran jugador, para muchos otros que lo vimos jugar creo que lo consideramos como un gran jugador, porque fue campeón tanto con Detroit y tanto como con Chicago. En el número 7 adquieren a Dennis Rodman. Y bueno, Dennis Rodman tenía su estilo particular de jugar, y a su vez pues llevó al equipo también a otro nivel de manera defensiva, ¿no? Ya en el 87, con un estilo muy intenso y muy físico, porque era de mucho contacto el básquetbol de los 80s, incluso el de los 90s y el de los 2000s todavía al principio era un juego muy físico. Llegan a jugar una final de conferencia o una semifinal de conferencia nuevamente contra los Celtics de Boston, y por ahí hay una jugada muy particular en la cual Isaiah Thomas, bueno, sacan la bola, Isaiah Thomas pierde el balón en un saque de banda contra Larry Bird. Larry Bird manda el pase a Dennis Johnson de los Celtics de Boston y mete una canasta, y con esa ganan el tercer juego, que es una jugada muy clásica y la hemos visto en muchos lados, donde Larry Bird roba la bola, se la pasa a Dennis Johnson hace la colada, mete la canasta y gana. Pero al final los Pistones no bajarían los brazos, ganan el sexto partido y aparte ganan pierden ya, y al final el sexto juego lo mandan a un séptimo juego. Ya desde ahí ya mostraban las claves de lo que iba a ser este equipo de los Bad Boys, ¿no? Incluso hay videos de peleas de Larry Bird con Bill Laimbeer, hay peleas del jefe Robert Parrish con Bill Laimbeer, con John Salley, entonces Kevin Mahay peleando con Bill Laimbeer. O sea, era un juego muy físico, muy rudo, y al final generaba esa explosión en los jugadores que llegaba a intensificar en los golpes, ¿no? Llegaba a caer en el tema de los golpes, ¿no? Pierden en un séptimo juego con Boston, y bueno, son eliminados. Le duele mucho la eliminación a los Pistones de Detroit, que vengarían esa derrota nuevamente contra los Celtics en la final de conferencia del 88, derrotándolos en 6 partidos. Avanzan a las finales de la NBA por primera vez, ya que habían logrado una gran temporada, una histórica temporada, ganando 54 partidos, que en ese entonces era el récord de la franquicia de los Pistones de Detroit, y ganan su primer título divisional, en este caso en la división central, ¿no? Su primera experiencia en la final se enfrentaron a los poderosísimos Lakers de Magic Johnson, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar, y después de llevar una ventaja de 3-2 para Detroit, el equipo estaba muy confiado de ganar el título de la NBA. En un sexto juego, Thomas mete 25 puntos en un tercer cuarto, que fue récord para unas finales en aquel entonces. Ahorita, bueno, ya los números son diferentes, y aún así jugando con una lesión. Pero al final los Lakers se hacen del partido ganando 103-102, gracias a unos tiros libres de Kareem Abdul-Jabbar, que fue hasta hace poco. A ver si ven ahorita el video, estamos grabándolo hoy 6 de marzo, hace unos días atrás se acaba de romper el récord de mayor puntos. Hasta aquel entonces, el récord de Kareem Abdul-Jabbar, bueno, pues Kareem Abdul-Jabbar mete los tiros libres y gana ese juego, ¿no? Por una falta de Bill Laimbeer, nada más y nada menos que Bill Laimbeer. Entonces, vaya, esas finales fueron muy duras para ellos, el poder jugar esas finales y perder en un séptimo juego
108 hasta 105. 3 puntos de diferencia fueron los que los separaron de un campeonato, llevando una ventaja de 3-2. Solo les faltaba ganar un juego. Pierden el sexto juego por los tiros libres que mete Karim Abdul-Jabbar y la falta de Vilambir. Y pierden el séptimo juego por 3 puntos, ¿no? Fue una derrota dolorosísima para los Pistones, que luego nuevamente tendrían su revancha en la temporada 88-89, en donde ya se mueven a lo que es el llamado Palacio de Auburn Hill, que después tendría una historia un poco densa. Ganan nuevamente teniendo otro nuevo récord de partidos para la franquicia con 63 juegos ganados. En ese entonces ya empezaban a demostrar su poderío, su potencial, ya tenían esos piques que tenían en las semifinales y en los playoffs, bueno, semifinales y cuartos de final de conferencia contra los Toros de Chicago, que ya los habían derrotado en años anteriores, perdiendo las finales de conferencia contra los Celtics de Boston, luego ganándoles a los Celtics de Boston para poder pasar a la final y perder su primera final contra los Lakers. Y en el 89-90 tienen su revancha y ganan esa final siendo el titular Joe Dumars, con el reconocimiento al MVP de las finales de esa final 88-89. Y tienen su primer título como franquicia. Ese es su primer campeonato como franquicia. En el 99, nuevamente, me fui muy arriba. En el 90, nuevamente tienen la oportunidad de reivindicarse y de nuevamente pues demostrar que el campeonato que habían obtenido y las finales que habían venido peleando en conferencia y la final que ya habían perdido contra los Lakers no era una casualidad, que era un equipo sólido, fuerte, físico, rígido, y al final de cuentas pues era un equipo que venía demostrando su poderío, ¿no? Y en el 99, en el 90 en el 90 lo reafirman, y vuelven a ganar nuevamente la final ante Michael Jordan, esa final de conferencia que fue muy, muy dolorosa para Michael Jordan, esa final de conferencia que la pierden contra los Pistones de Detroit, ganando en un decisivo encuentro por 93 contra 74, ganaron los Pistones. Y el rival en las finales, pues aunque no lo crean, ya también venía pintando como un equipo fuerte. Eran los Trail Blazers de Clay Drexler y de Terry Porter y de todos esos jugadores. Que después, más adelante, los Trail Blazers jugarían también una final contra los Chicago Bulls, que también la perderían. En este caso perdieron en el 90 con los Pistones de Detroit y vuelven nuevamente a refrendar el título, ¿no? Gracias a una canasta de Vinnie Johnson, que fue un tiro que ganaron en un tiro de Vinnie Johnson con 7 décimas en el reloj, algo que pues en aquel entonces era algo difícil. Si hoy en día es difícil meter una canasta en los momentos decisivos, bueno, en aquel entonces era aún todavía más decisivo, más difícil para un tiro decisivo, ¿no? Fue considerado como el apodo del 007 por las décimas que quedaban. Isaiah Thomas fue el MVP de esas finales y bueno, ahí demostraban su poderío, ¿no? Tras el campeonato, en la siguiente temporada fueron eliminados por los Chicago Bulls 4-0, que fue el famoso gesto de mala voluntad en el que en el cuarto juego y decisivo, pues los Pistones de Detroit se retiran antes de que el cuarto termine, dejando a los Chicago Bulls con un amargo sabor de que habían obtenido ese triunfo, esa final de conferencia, pero no reconociendo el esfuerzo que han hecho los Chicago. Ellos lo sintieron como una ofensa, que los rumores, las leyendas urbanas dicen que Isaiah Thomas fue el que orquestó todo esta situación de no quedarse al final del juego, y que pues Michael Jordan lo tomó de muy mala manera. Y cuando Michael Jordan lo invitan a formar parte del Dream Team, uno de los principales ausentes fue Isaiah Thomas, y se menciona que Michael Jordan fue el que pidió que no estuviera por el tema de las finales de conferencia. Y bueno, en el documental de Michael Jordan, de Last Dance, se habla algo de eso.
Michael como que lo acepta, como que no, pero sí se le hizo de mal gusto el que hayan hecho esa situación de no dejar, no esperarse al final para reconocer el triunfo de Chicago Bulls. Y fue algo que le dolió mucho a Chicago, ¿no? Digo, al final fueron momentos de gloria para ellos, pero fueron unos momentos amargos de los Pistones después de venir de un bicampeonato, perder en las finales 4-0 y sobre todo ser barridos por un gran equipo de Chicago que ya traen en ese momento. Empiezan a deshacerse, empieza a desmantelarse el equipo que había sido bicampeón y que había sido finalista de la conferencia del Este en el 90-91. Jugadores como Bill Laimbeer y Isaiah Thomas se retiran, que eran los que ya venían desde el 81. Jugadores como Edwards, Vinnie Johnson y John Salley y Dennis Rodman son traspasados a diferentes equipos. Incluso por ahí hay una entrevista que le hicieron a Dennis Rodman que habla de ese traspaso, porque él consideraba a Chuck Daly como un padre, porque él sufrió mucho durante su infancia y su adolescencia. Incluso él nunca pensó que fuera a llegar a jugar básquetbol, porque pues, realmente tuvo una infancia y una adolescencia muy dura. Le vieron las cualidades para poder ser un gran jugador y lo llevó eso a la NBA, ¿no? Creo que por muchos es conocido que Dennis Rodman es uno de los grandes defensivos, sobre todo un gran reboteador. A lo mejor no era un jugador que metía muchos puntos, pero sí un jugador que peleaba los rebotes a morir, ¿no? Que se aventaba por la duela, por todos lados a recuperar un balón y no dejar morir el balón hasta el último segundo, hasta que el árbitro pitara fuera. Tiene récord de más rebotes que puntos en un juego, entonces es algo impresionante verlo jugar tanto con los Pistones, después pasa por San Antonio, luego llega a Chicago. Era un gran jugador, ¿no? Para mí era un gran jugador, polémico, fuera de serie. En San Antonio se empieza a pintar el pelo, a tatuarse, porque incluso con los Pistones de Detroit, no recuerdo bien, pero creo que no trae ningún tatuaje. Empieza a tatuarse ya en su etapa de rebeldía con los Spurs, porque él no quería ser traspasado, él quería seguir en Detroit, perdón. Incluso él, en un reportaje que le hacen, cuando le dan la noticia del traspaso, él estaba pasando por un momento muy difícil con su ex esposa, con su niña, y él sintió que el hecho que lo mandaron a San Antonio, él ya no tenía razón para vivir. Incluso él lo platica y lo narra, por ahí si encuentro la parte de donde viene el reportaje, se los voy a pegar también en los comentarios. Él habla de que se encuentra sentado en su camioneta fuera del estadio del Palacio de Opporth Hill con una escopeta en la mano, pensando que ya no tenía nada que hacer para jugar básquetbol, pensando que ya no tenía, que por eso lo querían traspasar. Pero realmente fue una remodelación del equipo, entonces estaba muy bien estimado el precio del valor de los jugadores en ese entonces para lo que era Detroit, y por eso pues Detroit prefirió deshacerse de ellos y mandarlos a otro equipo y quedarse pues con un dinero que les iban a dar por ellos. De ahí empieza la debacle del equipo de los Pistones hasta más o menos por ahí del 94, y llega un jugador que pues sí fue al final de cuentas un referente para Detroit en los años 90, que fue Grant Hill. Después pasó para otros equipos, pero en ese entonces, cuando llega Grant Hill, los que seguimos el básquetbol desde los 80, 90 y ahora en los 2000, Grant Hill era un referente porque muchos pensaban o muchos decían que era el siguiente Michael Jordan. A Michael Jordan le han querido venir a decir que es el siguiente Michael Jordan. Ha habido muchos jugadores que se han llevado ese título, pocos lo han demostrado. Creo que los estilos son muy diferentes y el mismo Michael Jordan lo ha dicho, ¿no? Creo que cada uno ha tenido su época y en su momento cada uno, la historia lo llevará por el camino que deba hacer. Grant Hill fue un gran jugador a mi punto de vista, pero también tenía un gran problema, y es que se lesionaba demasiado. Entonces hubo muchas temporadas lesionado, muchos juegos que no jugaba, las rodillas le cobraron una factura muy fuerte. Era un gran jugador, tenía muchas cualidades, no hizo nada con los Pistones. Entonces
Llega también, le traen a Sean Elliott, viniendo de los Spurs de San Antonio, que fue uno de los traspasos que se hicieron por Rodman, pero al final de cuentas, pues el equipo no levantó, ¿no? Incluso tenían a un gran jugador que era Alan Houston, pero al final, como les digo, no pasó nada, ¿no? Con esos equipos. Llegamos a los 2000, en la época de los 90, la verdad, fue poco lo que se vio de los Pistones. Llegó la época de los 2000 y George Dumars se retira en el 99 y en el 2000 llega como presidente de operaciones de los Pistones de Detroit, su equipo desde que inició hasta que se retiró. En ese entonces empieza nuevamente la transformación de los Pistones de Detroit. En el 2001-2002, tras una temporada desastrosa de 32 ganados y 50 perdidos, empiezan a fichar a diferentes jugadores. Entre ellos empiezan a traer a Richard Hamilton, por ahí empiezan también a traerse a los famosísimos Wallace, Rashid y Ben Wallace. Empiezan a llegar, por ejemplo, Rashid venía de una temporada en donde ganaron 54 partidos en el 2004. Llegan a las finales de conferencia contra los actuales campeones en aquel entonces, que aunque no lo crean, y para gente que somos de los 90, después del retiro de muchos jugadores que vivimos o que vimos, empezamos a dejarlos de ver, dejamos de seguir el juego, porque pensamos que ya no era lo mismo. Pero aunque no lo crean, los Pistones de Detroit se enfrentaron contra los Nets de Nueva Jersey, que eran los actuales campeones en ese entonces. Llegan y empiezan a jugar contra ellos, empiezan a jugar también en las finales de conferencia contra los Pacers, y llegan a la final de la NBA contra los Lakers de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Karl Malone, Gary Payton, que en aquel entonces ya Karl Malone había pasado de Utah a los Lakers y Gary Payton había pasado de los Seattle Supersonics también a los Lakers. Tenían un gran equipo. Y contra el todo pronóstico, porque los Lakers eran los Lakers, venían de ganar en los 2000 un tricampeonato, Shaq y Kobe, y Robert Harris, si no mal recuerdo. También estaba creo que en aquel entonces estaba se me fue el nombre ahorita, se los debo, un jugador que también estuvo con Chicago, que después se fue, Ron Harper. Él estuvo también con los Lakers cuando fueron campeones. Hubo varios jugadores que estuvieron, pero obvio la cara de los Lakers eran Kobe y Shaq, ¿no? De los 2000. Entonces, ante todo pronóstico, llegan y ganan 4-1 contra todo pronóstico de que le iban a ganar a Shaq y Kobe, con jugadores a lo mejor sí buenos, porque la verdad eran buenos, lo que eran Rashid y Ben Wallace, lo que era ¿cómo se llama? Richard Hamilton, o sea, tenían grandes jugadores. Chauncey Billups también estaba en ese equipo ganador de las finales, que de hecho Chauncey Billups fue nombrado como MVP de las finales. Tenían una gran defensiva. Para mí, los Wallace, tanto Rashid como Ben Wallace, tenían una gran defensiva, eran unos monstruos en la defensa, al grado de dejar en esas finales a los Lakers de Kobe y de Shaq con tan solo 68 puntos en un juego, ¿no? O sea, la defensa era tan intensa que al final lograron minimizar el ataque de los Lakers. Imagínense a qué grado llegaron, ¿no? Había muchos problemas antideportivos entre ellos. Eran jugadores muy físicos, eran jugadores muy fuertes, tenían una fuerza física descomunal los Pistones de esos años. Y ante muchos pronósticos, muchos de nosotros que pensamos que iban a también a ser
bicampeones, estaban peleando contra los Pacers por el título del este, de la conferencia este, y eran los dos grandes contendientes al título de la conferencia este y sobre todo de ganar nuevamente el campeonato de la NBA. Pero pues todos conocemos el incidente que se dio un 19 de noviembre del 2004 cuando pues el Palacio de Auburn Hill vivió uno de los momentos más lamentables en el básquetbol actual en la NBA, que es ese gran pleito que tuvieron con Ron Artest, que después se cambió el nombre a War Meta Peace, algo así, no recuerdo bien. Y esa pelea cambió el rumbo de lo que era el básquetbol, ¿no? Una pelea entre Ron Artest y Wallace que originó el problema. Hubo implicados aficionados, los jugadores se subieron a las gradas a pelearse, a darse de golpes con aficionados de los Pistones. Estoy hablando de los jugadores de los Pacers, ¿no? Hay un documental en Netflix que se habla de esto, también igual se los voy a poner en los comentarios para quien quiera verlo. Es un documental muy completo, incluso entrevistan a personas que estaban dentro del juego, como es a Ron Artest, como es a Jermaine O'Neal. Entrevistan incluso también a Ray Miller, que en ese entonces estaba lesionado y era su última temporada en la que él podría haber quedado coronarse campeón después de que tantos años lo intentó. Y todo se vino abajo por esas sanciones, ¿no? Jugadores que fueron castigados prácticamente todo el año, toda la temporada estuvieron castigados. Incluso unos ya no volvieron a jugar de la misma manera. Realmente fue algo difícil para el básquetbol, de ahí cambiaron mucho las reglas. Fue una pelea que para mi punto de vista y para los amigos que me conocen y que me están viendo saben que también fui árbitro y me considero árbitro porque me sigue encantando la parte del arbitraje, ya no tan activamente como hace muchos años, pero pues bueno, hasta hace unos años seguía pitando en algunas ligas. Quedaban 15 segundos, si no mal recuerdo, 20, 30 por ahí, eran segundos, ni siquiera eran minutos. Y en una jugada hay un golpe al parecer sin ninguna alteración en el marcador, porque iban ganando como por 15 puntos los Pacers de Indiana. Y van del otro lado de la cancha y el otro como que le regresa el golpe, ¿no? Entonces, al final, al momento de regresar ese golpe, se hacen los empujones, los jalones, y Ron Artest hace como que por yo decir yo no quiero pelear, se va y se acuesta en la mesa de anotación de en medio, y uno de los aficionados lanza un vaso con un líquido, no puedo decir qué es, y de ahí se desata todo el pleito hacia las gradas, los jugadores, entró la policía. No, fue algo realmente vergonzoso para los equipos. Y esa fue de las últimas temporadas en la que los Pistones de Detroit pudo llegar a figurar como un gran equipo. Para el 2005-2006 fue un equipo que pudiera ser que todavía podía tener algo que ver. Todavía se encontraba Chauncey Billups, Richard Hamilton, Rasheed Wallace y Ben Wallace. Incluso fueron seleccionados para el All-Star. Se registraron un 64 ganados, 18 perdidos. Y todos los titulares jugaron los 73 juegos de manera consecutiva. Era algo que se veía que pudieran llegar nuevamente a un título después de haber sucedido lo del pleito con los Pacers. Derrotan a los Bucks de Milwaukee 4-1 en la primera ronda de los playoffs,
y a los Cavaliers en la segunda ronda en séptimo juego, 4-3 les ganaron, pero pierden 3-2, de ir perdiendo 3-2 en las finales de conferencia, pierden contra el Heat de Miami. Al final el Heat ya tenía a lo que era a un LeBron James, a Shaquille O'Neal. Tenían un gran equipo el Miami Heat, que la idea de este podcast, o como le quieran llamar, de estas charlas de básquetbol, es hablar de uno y de cada uno de los equipos de la NBA. Hasta ahorita llevamos algunos. Chicago, Lakers, Celtics, que fueron los más significativos en 80s y 90s, y ahora de los Pistones de Detroit. Próximamente sacaremos de los demás equipos, ¿no? Equipos que hablan de leyendas que, bueno, van a ser significativos para todos ustedes. Empiezan a desmantelar el equipo, se retiran algunos jugadores, llega Chris Webber, pero pues realmente no hicieron nada significativo. Empieza la debacle y empiezan a perder jugadores claves, y de ahí para acá pues los Pistones de Detroit ya no han figurado dentro de los principales equipos. De hecho, nuevamente les digo, hoy 6 de marzo del 2023, los Pistones de Detroit, si no es que es el peor récord de la liga, es uno de los peores récords de la liga. Creo que ese equipo tuvo grandes momentos en los 90, finales de los 80 y principios de los 90, ganando el 89 y el 90, 2 campeonatos seguidos, ganando el 2004, teniendo la posibilidad de ganar incluso el del 2005, que desafortunadamente perdieron en las finales de conferencia, pero un lamentable suceso, también fueron marcados por esos. Si muchos buscan Pistones de Detroit, van a encontrar referencias de Isaiah Thomas, George Mars, Bill Laimbeer, que fueron la época de los chicos malos, ¿no? Era un equipo relativamente que no había pasado nada hasta los años finales de los 80, principios de los 90, que fue cuando, bueno, desde el 85 que ya empezaron a pelear finales y semifinales de conferencia, 86, 87, 88, donde pierden la final, 89 que ya la ganan, 90 que vuelven a repetir el campeonato, y de ahí se viene otra vez un lapso un poco mediático, porque al final de cuentas tuvieron grandes momentos con Grant Hill y algunos otros jugadores, pero al final de cuentas no pasa de ahí, ¿no? O sea, nunca llegaron a disputar alguna otra final. Llegan los años 2000, empiezan nuevamente a armar el equipo, y pues, en el 2004 vuelven a ganar el campeonato, un campeonato muy deseado por ellos y por toda la afición de los Pistones de Detroit. Y bueno, como les vuelvo a repetir, ya para despedirme, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a nuestra página, denle like a este video, compártanlo, todo lo que dicen los youtubers. Yo no soy youtuber, yo simple y sencillamente me gusta hablar de básquetbol, y es lo único que me gusta y me encanta el básquetbol. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Como les vuelvo a decir, próximamente estaremos grabando nuevamente algunos videos de lo que es cada uno de los equipos de la NBA. Hemos estado agarrando al azar. Próximamente veremos a ver qué más subimos, pero espero tenerles más contenido. Sé que los tenía ya un poquito abandonados. La verdad, otras actividades que también realizo pues me han estado llevando algo de tiempo, pero pues aquí vamos. Les doy muchas gracias por vernos, saludarnos, y aquí seguimos, ¿sí? Nos vemos hasta luego.